Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, amigos de La Resistencia, ¿cómo estáis? Gracias por estar ahí, por seguirnos a la hora del día que sea. Cada medio de comunicación nos emite en momentos distintos. Lo importante es que en algún instante de la jornada digan: voy a enterarme de verdad de lo que está pasando, que no me contarán en otros medios. Eso es lo que hacemos aquí. Bienvenidos, amigos de Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio en Benidorm y Radio Montaña Leonesa. Bienvenido iVox, que están ahí aportando algunos amigos fieles cada mes una cantidad para mantener este espacio. Gracias. Los 3.000 seguidores de iVox cada día sois primordiales. Gracias Spotify, Amazon Prime, mucha gente en Spotify que nos escucha también en Spreaker, y en el canal de YouTube, donde más de 10.000 y pico siguen ahí fielmente cada día lo que hacemos. Ahí nos podéis ver en YouTube, nos podéis, además de escuchar, nos podéis ver, y los comentarios los leemos todos siempre. También podéis aportar a través de YouTube, que sabéis es una manera muy sencilla de hacerlo, y suscribíos y pedid a más gente que lo haga. Gracias a todos por este espacio de libertad en el que los tiempos nos van dando la razón, mal que nos pese, porque no nos gusta tener un autócrata en el gobierno que ha ido fagocitando y devorando todas las instituciones del Estado para ponerlas a su servicio. También los medios de comunicación, de ahí que estemos en estas plataformas libres donde podemos opinar sin que nos retuerzan la opinión, el pescuezo y a veces la propia vida. Sabemos que no tiene ética ni moral nuestro presidente, que no le importa más que el poder, pero es tremendamente inteligente, no le subestimen. Lleva años preparando lo que ahora sucede, lleva años devorando instituciones clave del Estado, las televisiones, el Tribunal Constitucional, todos los juzgados que puede, el de cuentas. Lleva años preparando esta operación para llegar al golpe final y está disfrutando ahora de sus beneficios preparados durante tiempo. Aunque se contradiga a cada minuto, estos días de la ley de amnistía que se va a votar y se va a aprobar y les van a amnistiar, hecha y redactada por los propios amnistiados con el beneplácito y supervisada por el presidente del Constitucional, todo lo que digo es ilegal, pero ya qué importa. Sus contradicciones son una mera anécdota. Sánchez hace nada, unos meses, decía esto: el independentismo lo que pide, y lo saben ustedes y lo saben los telespectadores, es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. No entra en la Constitución la amnistía. Bien, pues ahora sí. La amnistía está perfectamente incardinada en los valores europeos. Y así con todo, y así con todo. En las negociaciones, después de conseguir el Frankenstein que le apoyara, fue muy transparente con Junts, con Esquerra, sobre todo por Junts y Esquerra, que siempre dicen la verdad, pero Bildu no es igual. Y Bildu se calló los acuerdos, y Sánchez también. Y nos querían vender que no había acuerdos, que no era nada importante, que simplemente les habían cedido el voto porque sí. Sabíamos que mentían, como siempre, y aquí ya se lo contamos. El primer acuerdo ya hecho realidad, hoy hablaremos de él, es la alcaldía de Pamplona, que se queda Bildu con el apoyo del PSOE. Estará luego García Danero, el diputado, para contarnos más. Pero hay más, y les vamos a contar 5 puntos de los acuerdos secretos con pasamontañas entre Bildu y Sánchez. Alcaldía de Pamplona, y no es la única, hay más, pero quizá es la ciudad más importante. Libertad para 169 presos de ETA que aún están en prisiones españolas, la mayoría acercados al País Vasco, la mayoría haciendo ver que trabajan siendo mentira y con permiso para estar en casa. Libertad completa, amnistía.
libertad para que vuelvan a España 30 presos etarras que están huidos. Buena parte de ellos, la gran mayoría en Venezuela, amnistiados también. Cuarto punto, transferencias, las pocas que quedan por transferir al País Vasco que se ejecuten ya. Y el quinto y último punto de este pacto secreto, referéndum. El mismo que en Cataluña, referéndum para el País Vasco. Y va a acceder a los 5, sin pestañear y sin preocuparse. ¿Qué importa? No hay nada más importante que permanecer en el poder. Estamos viendo cómo la degeneración del PSOE hace que un partido que alguna vez fue de gobierno se convierta en un partido dictador que se asemeja a aquel de los años 30 del siglo pasado que daba golpes de Estado y se cargó a la República. No esperen reacción de nadie del PSOE para levantar la cabeza. Sánchez, a quien podía levantarla, ya se la ha cortado. Bienvenidos, hay más. Se lo contamos aquí, empezamos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Un nuevo caso de explotación sexual, mujeres colombianas explotadas sexualmente en España y los jefes de la banda eran dominicanos y peruanos. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Muy buenas. 12 mujeres han sido rescatadas de su esclavitud. Estaban obligadas a practicar la prostitución durante prácticamente todo el día. Dormían hacinadas en un espacio sin ventanas, en unas condiciones insalubres, en Fuentidueña. Se realizaban incluso con ellas reportajes fotográficos para su difusión en Internet y captación de clientes. El método de esta mafia, integrada por dominicanos y peruanos con vínculos familiares, es el método de la deuda, es decir, captar en país de origen, latinoamericanos, retener el pasaporte y cobrar una supuesta presunta deuda por el viaje, por papeleo, en definitiva una deuda que estas mujeres pagaban con su cuerpo, practicando la prostitución. También se les suministraban drogas para que pudieran aguantar tantas horas. Estas mafias operan de 3 formas diferentes, en general, evidentemente. La que hemos dicho, son mujeres de Europa del Este, son mujeres de origen latino, de origen sudamericano, y el método es coactivo, con esa deuda de dinero que tienen que pagar. El segundo es muy curioso, el segundo es el método del vudú, generalmente con mujeres africanas. El vudú tiene para ellas una presión tremenda, un miedo atroz. Y la práctica de este vudú sobre ellas pues hace que incluso lleguen a practicar la prostitución. Son mujeres, reitero, africanas. Y por último, la prostitución voluntaria, entre comillas, de personas drogadictas, de mujeres que tienen dependencias. Las mafias lo controlan todo, controlan su vida, controlan prácticamente todo lo que realizan estas esclavas. El principal problema por lo que subsiste esta lacra es, sin duda, el consumo. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Estos días no me negarán que la actualidad en el Congreso da mucha pena. Feijóo decía es la peor sesión, la de votar y aprobar la ley de amnistía desde el 23F en este espacio, y no le falta razón. Por los pasillos ahí se ningunea el Estado de Derecho, se vota lo que es ilegal, todo por el poder. Los partidos han dejado de ser lugares de ideología para ser lugares de culto al líder, al jefe, a veces sectas, cada vez más cerrados. El Congreso ya no es la expresión del pueblo.
Quien está camino del Congreso es nuestro amigo, compañero Josué Cárdenas, de Periodista Digital. Josué, bienvenido. Aguantar una sesión más. Vigila la cartera cuando entres en el Congreso. Sí, siempre la vigilo y ahora tengo que vigilar más cosas, Albert. Ahora tengo que vigilar la mente, el corazón, porque es tremendo que sigamos algunos, o sigan algunos más bien, tratando de normalidad lo que no lo es. Me da mucha rabia ver cómo hemos vuelto a la rutina parlamentaria, mis compañeros, todo el mundo, los diputados, han vuelto como si no hubiera pasado nada. Ha pasado mucho y de verdad que no hay que tomárselo a la ligera, ni hay que estar, pues eso, preguntando por cuestiones que no son lo sustancial y que creo que se nos está pasando de soslayo, que estamos ante un golpe a la nación y un golpe tremendo. Es decir, tú paseas por el Congreso, hablas con políticos de uno y otro color y se ha blanqueado la amnistía, ¿no? Ya la dan por hecha y ahora vamos a por el referéndum. ¿Eso es así? Bueno, eso se da por hecho, sobre todo los grupos independentistas que lo llevan dando por hecho todo el tiempo que llevo en el Congreso. Pero lo que más pena me da al ver que el gobierno, con su aparato mediático, con su capacidad mediática, ha conseguido que nos acostumbremos de hablar de amnistía y lo debatamos como si fuera una ley agraria, por ejemplo, si hay que subir o no los impuestos a los paquetes de paja, ¿no? Entonces, yo creo realmente que me da mucha pena. Hemos vivido esta semana en las ruedas de prensa que se ha hablado más de una supuesta llamada que nunca se ha producido entre Sánchez y Feijóo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Eso es lo que le ha interesado más a la prensa que la cuestión de la amnistía, ¿no? Se ha hablado mucho de una frase de Abascal sacada de contexto, a la que se le ha dado una grandilocuencia bárbara después de lo que hemos estado escuchando todos estos años por parte de la extrema izquierda, y eso ha sido mucho más importante que la sesión en la que, bueno, la verdad que se ha terminado de finiquitar cualquier atisbo de legalidad, de Estado de Derecho, porque se lleva muchos años perpetrando una anomalía en ese sentido, pero la puntilla que se ha dado casi ni se ha comentado. Ha sido más importante preguntarle a Pisarel o preguntarle a la portavoz de Sumar o a Pachi López que si el PP va a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es una auténtica vergüenza y creo que me siento muy a disgusto estando en los pasillos del Congreso. Te lo reconozco como amigo, Albert, que no me encuentro bien, pero lo tengo que hacer. Entiendo muy bien. Y como periodista tampoco debe ser fácil. Miren, la Asociación de Periodistas Parlamentarios cada año da una serie de premios. Este año, entre los nominados están Eurodiputado del Año, entre las nominadas Sira Rego, que es la ministra que no condenó los atentados de Hamás. Nominada a Mejor Relación con la Prensa, Mejor Relación, Merche Aizpurúa, condenada por colaborar con ETA, señalando objetivos de la banda en su periódico, pero a veces eran periodistas los que salían en la portada y luego les mataba ETA. Y la han nominado a Mejor Relación. De Mejor Orador o Oradora, Yolanda Díaz y Rufián. Bueno, hay diputados de todos los partidos menos de Vox. Hay que decir que solo una persona de Vox está nominada, que es Pepa Millán, nominada al premio Castigo para la Prensa. ¿Esto qué es, Josué? Bueno, pues un conchabeo absoluto, esto es un reparto entre amiguetes, esto es un devolver favores, ¿no? Muchas veces los premios, pues en los Goya no triunfa la mejor película, sino que triunfa pues la película que más le conviene al poder o que más le conviene a una serie de élites, ¿no? Pues esto es lo que sucede. A mí que una tía que grita viva Lenin, como lo ha hecho, o que viva Hugo Chávez, la den el premio a la mejor parlamentaria, me parece vómito. O sea, imagínense ustedes que alguien de la derecha alabase a algún líder de la historia equiparable, aunque creo que a Lenin es complicado equipararle a alguien, ¿no? Por ejemplo, Yolanda Díaz como oradora, pero si es una señora que se traba en numerosas ocasiones, que tiene muchas complicaciones para conjugar una frase y para establecer sujeto y predicado. No lo sé, es una vergüenza que Rufián vuelva a estar nominado después de tantos años, tantos premios que se ha llevado, ¿no? Y claro, Vox pues no les gusta a los de la prensa. Por cierto, Albert, a mí llevo como cronista parlamentario 2 añitos, que no está nada mal. Hay compañeros que llevan mucho más, hay otros que llevan menos. Ni me invitan, pero vamos, es que me quieren echar. O sea, son la misma asociación que ha hecho un escrito para decir que yo rompo el clima de paz, ¿no? Entonces, ya ese conchabeo de la prensa con el político que hace que a una exetarra le digan Mejor Relación con la Prensa, olvidándose
Merche Aizpuru es periodista y en las páginas de su periódico señalaba objetivos para ETA y fue condenada por ello. ¿Cómo podemos blanquear un personaje así? ¿Qué pasa al periodista del Congreso? Que es ya un político, le falta el escaño. Entiendo, Albert, que no lo dirán por López de la Calle, ¿verdad? Al que asesinó ETA, periodista compañero al que asesinó ETA, y que Merche Aizpuru en su diario pues señaló, ¿no?, como objetivo para acabar asesinándolo. Pues mira, Albert, te digo la verdad, muchos periodistas parlamentarios acaban siendo asesores de políticos. Acaban siendo, y te podría dar nombres desde Marta Monforte de Infolibre, que ahora es asesora de Armengol, pasando por otro tipo de nombres que han acabado también en el Partido Popular, ¿eh? O sea, para mí es una auténtica vergüenza. No es una vergüenza que un periodista en una etapa de su vida asesore a un político, ¿no? Pero que lo haga con esa rapidez, medrando tanto, subiendo tanto su sueldo, después de hacer preguntas en el Congreso, a mí sí que me parece nauseabundo. Yo creo que el día que todos los políticos, a mis compañeros, les dicen muchas gracias por tu pregunta, qué interesante pregunta, ese día se acabó la profesión, ¿no? Entonces, a mí me parece una vergüenza, al ver que seguiremos en la trinchera y mira, pues a mí no me invitan a la asociación de premios de la prensa y tal, pero me invitan a tu programa y para mí eso es un honor y que tú me invites para mí de verdad, ¿eh? Estoy mucho más orgulloso que me dieran el premio, no sé, a Palmero del Año o a Masajista del Lustro. Eso seguro, esos premios no los vamos a recibir. Josué, venga, te dejo marchar hacia el Congreso. Un abrazo fuerte y gracias, compañero. Amigo. No cambies. Gracias a ti. En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Luego estaremos con Carlos García Danero, que nos cuente algo más de este golpe de efecto, ¿verdad? Él ya dijo que se esperaba, en el que PSOE y Bildu llegan a acuerdos para repartirse alcaldías como la de Pamplona. Es solo el principio. Hay mucho más de la información que no conocemos y algunas claves las tienen nuestros invitados. Fran Carrillo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallado, Albert, muy bien. ¿Y tú? Encantado de saludarte. Igualmente. Fran Carrillo, asesor de gobiernos, fue senador. No hay político que quiera ganar unas elecciones que no pase por sus manos. Lo que estamos viendo en el Congreso, a mí me da pena ver a periodistas que se han convertido en políticos y hacen las preguntas más tontas, blanqueando lo que jamás pensé. Pero claro, es que ahí hay un político que ha fagocitado hasta el periodista. ¿El nivel es tan bajo como parece, Fran? Sí, el nivel es paupérrimo. No solo es paupérrimo, sino que declara que el nivel de degradación que hay ya no es solo política, es un nivel de degradación institucional, moral, profesional. El cuarto poder como tal no existe. Nunca ha existido, ¿no? Pero ahora constata y corrobora que su servidumbre hacia el poder es mayor que nunca. Y eso en parte se debe precisamente a algo que yo en mi etapa política hablé mucho y debatí mucho y quise cambiar, lo que es la dependencia excesiva de la publicidad institucional. Cuando un medio de comunicación depende en el 80% o en el 90% de su balance anual de la publicidad institucional, ese medio ni es libre ni es independiente, es un medio esclavo y siervo de lo que el poder le diga. En el caso de los medios que cubren al gobierno, que cubren las sesiones parlamentarias, lo que se ha llegado ya es al bochorno más esperpéntico. Yo digo que tienen el criterio donde Sánchez tiene la decencia, es decir, en ningún lado. Ayer puse un tuit, no me pude reprimir, cuando la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que yo la he rebautizado como la Asociación de Periodistas Pedretes o Asociación de Periodistas Palmeros, de la AP, ¿no? Resulta que en los premios de finalistas, lo acabamos de comentar con Josué, cada año ponen como nominada al premio Mejor Oradora a Yolanda Díaz. Lo siento por don Emilio Castelar, maestro de la retórica, pero es que pone como azote del gobierno a Yone Belarra. Es que es absolutamente esperpéntico. Esperpéntico. Es decir, oye, a la vez, controlar los medios es hacer que el indulto, la malversación, la amnistía y ahora más adelante el referéndum nos parezcan normales. Claro, neolenguaje. Sí, pero tan dóciles somos. La prensa está claro que sí. Tan dócil es el que escucha, el ciudadano, el que vota,
que cree a pie juntillas lo que digan diputados y periodistas? Vamos a ver. Primero, en algunos casos, poderoso caballero, ¿eh? Y lo hemos visto con la persona que ha hecho de, entre comillas, negra del presidente del gobierno a la hora de escribirle el libro, ¿no? Irene Lozano. Correcto. En segundo lugar, la docilidad de ciertos ciudadanos tiene que ver con la concepción que tienen del socialismo en este caso, no como un partido político ni como una militancia ideológica, sino como una religión. Y cuando tú actúas desde el punto de vista de la fe, pues eso no te lo quita nadie, salvo que te caigas un día del caballo. Y para caerte del caballo tienes que ver los efectos del socialismo en ti. Es decir, tienes que haber vivido en una situación como la que han vivido muchos venezolanos, argentinos, cubanos, chinos, norcoreanos, y salir de esos sitios para aborrecer al socialismo para siempre. Mientras eso no lo sufras, creerás que vivirás en el mejor de los paraísos porque tienes a alguien que te protege, que te cuida, que dice que con ellos el progreso llegará, y con ellos el avance llegará, cuando es todo lo contrario, porque utilizan ese no lenguaje. Cuando sale El Mundo publicando una encuesta diciendo que 2 millones de electores del Partido Socialista están descontentos con la gestión de la amnistía, con lo que está haciendo su partido, y que en caso de repetirse elecciones no votarían al PSOE, yo me eché a reír. Porque yo estoy seguro que de esos 2 millones de electores del Partido Socialista en julio, si mañana se celebraran elecciones, al ver 1.999.999 volverían a votar al Partido Socialista. Porque el votante de izquierda es el menos crítico de la historia. Se han creado tantas mentiras y tanto retuerce de la historia, que una de ellas es que el votante de izquierda es un votante crítico. Es todo lo contrario. El votante más nunca crítico fue crítico. Nunca. Es el votante más leal, más sumiso, más obediente. Más, en cuanto le lanzas un cebo, llámese ultraderecha, llámese fascismo, cuando ellos representan más en las actuaciones el fascismo, llámese que van a privatizar los servicios, le lanzan un cebito, se unen y vuelven a votar siempre lo mismo, aunque luego digan que no crean en ello. El votante crítico de verdad, el votante que castiga a los partidos ideológicos que representan si no cumplen con su programa o les traiciona, es el votante liberal conservador, el votante de derechas de toda la vida. Y sin embargo, parece que es lo contrario, ¿no? Bueno, pues esa es también parte de la estrategia política y comunicativa de este gobierno. Les cuento una escena, tiene mucho que ver con lo que Fran Carrillo está explicando. La publica el diario El Mundo. 27 de noviembre, había ejecutiva ese día federal del PSOE en la calle Ferraz. Llega Sánchez cabreado, a puerta cerrada, claro, enfadado, y coge a los líderes de la ejecutiva y les pega una bronca de 3 pares. ¿Por qué? Dice, hombre, ayer estuvo en Antena 3 en Espejo. Feijóo sugirió que yo estaba mal de la cabeza, habló de que tenía un tic patológico después de la carcajada que solté en el Congreso y no me defendisteis. ¿Dónde están los tuits? ¿Por qué no os pusisteis en marcha todos? Les pegó una bronca de película. Reacción posterior, hombre, pues que cuando Abascal dice lo de colgar por los pies, le faltó tiempo a los 40 líderes del partido a publicar un tuit, porque es la voz de su amo, porque es lo que él obliga a hacer, obediencia ciega. Y no hay fisuras, ¿no, Carrillo? No, yo a esto les llamo los PP, los papagayos de partido. Los papagayos que repiten al unísono todo lo que el líder, el Mesías, déspota y tiránico les manda. Pero no solo con lo que dijo Abascal. Cuando Aznar dijo que a Sánchez era un peligro para la democracia, que es verdad y es constatable, salieron de nuevo los 40, tanto del Consejo de Ministros como de líderes regionales y alguna voz por ahí, pero además que lo repiten de una forma no solo obscena y vergonzosa, sino tramposa. Es decir, ya no vivimos en un tablero inclinado en la política, vivimos en una pendiente absolutamente precipitada, es decir, hacia el abismo, porque el tablero ya no es que esté inclinado, es que no existe el tablero, seguramente se lo ha regalado a Junts, el tablero político también, ¿no? Se lo ha cedido a Bildu. Es algo asombroso, es decir, la izquierda política, el gobierno puede decir lo que quiera, puede pedir que guillotinen a los Borbones, pueden pedir que a Rajoy le peguen, o a que a Esperanza Aguirre la cuelguen de una catenaria, pueden pedir casi el asesinato político de Aznar, pueden hacer lo que quieran, porque lo han hecho todavía, pueden acosar sedes y asaltar sedes como la del Partido Popular que hemos visto, o incluso la de Vox, ya no te cuento en Ciudadanos en Cataluña, pueden hacer lo que les dé la gana, pero en cuanto a alguien se atreve a devolverle eso y a defenderse, cuidado que viene el fascismo, cuidado que viene la ultraderecha. Es que esto ya lo hicieron en la Segunda República, Albert.
Es decir, provocan a los líderes políticos de la oposición, provocan a la sociología que no es de izquierda, provocan a las instituciones que no tienen controladas. Y cuando se defienden, peligro que viene el fascismo, peligro que viene la ultraderecha, los jueces. Sí. Hay una escena vivida estos días en el Congreso de especial gravedad, cuando Míriam Nogueras, la mujer que está junto a Puigdemont en Waterloo, en Suiza, en las negociaciones, en todo, señala la lista negra i habla de periodistas i habla de jueces. En col·laboració amb altres personatges com Marchena, còmplices de la politització de la policia i també de la justícia espanyola, juntament amb personatges indecents com Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela i tants altres, en un país normal serien cessats i jutjats d'immediat. En comptes d'això, en el Reino d'Espanya, tota aquesta gent té via lliure per seguir retorçant la llei i també retorçant els drets. Via lliure també per acusar a molts independentistes catalans, només per ser independentistes, de terroristes. ¿Qué pasaría en un país normal con Míriam Nogueras después de soltar lo que ha dicho, de hacer lista negra de jueces? Pepe Rossinyol fue presidente de Sociedad Civil Catalana. Bienvenido. ¿Qué pasaría, Pepe? Bueno, pues imagínate que esto lo dijese en un país como Francia, con su sistema jurídico, lo dijese en Alemania o lo dijese en Estados Unidos mismo. Y yo creo que quien se arriesgaría a un proceso judicial sería ella por intentar entorpecer la labor de los jueces y perseguirlos y señalarlos públicamente. Yo creo que esa mujer entiende un país normal como sería un país comunista, la RDA o cualquier dictadura, que al final el poder ejecutivo y legislativo está por encima del judicial. Y algo más grave es que le piden a Armengol, a la presidenta de la Cámara, que le llame al orden, ¿no? Y que retiren esas acusaciones directas a jueces, y dice que no, que está bien dicho. Esto se asemeja mucho a la Venezuela de Chávez o Maduro, ¿no? Por supuesto, es que al final yo creo que estamos un poco como en Cataluña. Se está formando un multipartito único que su única obsesión es tener el poder, mantenerse el poder bajo fórmulas populistas. Y esto que ya no le llamo ni izquierda, vamos, que la izquierda de los años 70 y 80 yo creo que se sonrojaría, vamos, o sería la tumba otra vez de todos los que están fallecidos. Esto es populismo puro y duro. Al final, si nos damos cuenta, vamos directamente a una sociedad subvencionada que a cambio de eso, por supuesto, consiguen votos, ¿sabes? Pero son muchos, Pepe. Es decir, si juntas Sumar y sus mareas, si juntas todos los independentismos del mundo, más PNV, que sabemos a lo que juega, podemos tener un Frankenstein para tiempo, para años, ¿no? Sí, porque es que además hay que, yo creo, desde el punto de vista estratégico, hay que reconocer cómo es tu enemigo. Y estos tipos lo hacen muy bien. Sus relatos, para sus objetivos estratégicos, los hacen muy bien. Buen relato, te generan constantemente dilemas, nos ponen constantemente minas, que no hay mina que no pisemos, porque también somos bastante inútiles nosotros, me refiero a todos los que no somos populistas. Si esto es así, me parece que Fran decía, oye, 1.999.999 votantes socialistas volverán a votar. Por supuesto, porque ellos saben aprovechar el sustrato cultural de nuestro país. Y sin embargo, los que no somos populistas, seas de liberal o seas de derechas o menos de derechas, no nos damos cuenta que las reglas del juego se han cambiado. Al final, el marco de juego que nos dimos en el 78, este hombre se lo ha destrozado. Y yo, desde mi punto de vista, yo creo que estamos en un momento de colapso del sistema. Este sistema ya no aguanta más. O sea, esto empezó en el 93 con el filtreo de nuestro amigo Felipe González con el nacionalismo, y ha sido increciendo hasta ahora. Y esto es ya una señal inequívoca que institucionalmente ya no tiene más recorrido. ¿Qué puede ocurrir? Yo, sinceramente, esto solo se arregla con unas nuevas elecciones que no tienen por qué ser a corto plazo, lo siento mucho, no, el optimismo que va a durar poco yo no me lo creo, porque este hombre hará lo que sea y lo ha demostrado para ser 4 años. Hay que prepararse para hacer un buen relato, una buena estrategia para impactar en esa parte cóncava de la campana de Gauss social, ¿sabes? Y no solo el café para los cafeteros, porque al final el populismo medra en ese 50% más un voto.
y a ellos les es exactamente igual la mitad del resto de población. Y claro, si tú coges a Sánchez, empieza con la ultraderecha, empieza con la guerra civil, y aquí tenemos un sustrato cultural que se ha dulcificado en lo que fue la interpretación de la guerra civil entre buenos y malos, y ellos han apoderado este relato, y es la puñetera realidad. Carrillo, dame esperanzas. ¿Qué se puede hacer? ¿Estamos de acuerdo todos que el mapa que estáis formando de cómo está la España actual es tal y como describimos, pero también que el poder de este Frankenstein va para largo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué queda? Pues yo me gustaría ser optimista, pero lo que estoy viendo y lo que nos llega no es para estar optimista, porque en Europa están encantados con Sánchez. Es que si hubiera habido algún tipo de reacción en Europa, más allá de pedir informes, más allá de amonestar al gobierno porque no cumple los plazos, es decir, más allá de una pintura de fachada, pues podríamos estar hablando de otra cosa, pero es que Europa no está reaccionando. Es decir, es que por la mitad de lo que está haciendo el gobierno en España, a Hungría y a Polonia se le congelaron los fondos, se le avisaron, se le bloquearon, es decir, por la mitad de la mitad de la mitad. Y aquí en España no, y Sánchez sigue estando muy bien valorado por todos los líderes de Europa, empezando por el nuevo canciller de Alemania, por la presidenta de la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí, cuando le están avisando la sociedad civil en España, instituciones en España, diferentes asociaciones de cuerpos y magistrados, funcionarios, fiscales, etcétera, y todas las asociaciones posibles, tanto los periodistas no comprometidos con el régimen, de que está en peligro la democracia, el Estado de Derecho y la libertad ya de expresión, y Europa no hace nada, pues uno que puede esperar, que nos convirtamos en Argentina para que venga un Milei y nos salve con perdón de la mierda a la que nos está llevando el gobierno, o podemos hacer algo como sociedad, porque ya lo de Ferraz ya ha pasado el efecto de Ferraz, es decir, las concentraciones de Ferraz que yo he defendido siempre, que son más productivas que irnos a Cibeles o a Colón, bueno, ya ha pasado el efecto. ¿Le ha hecho algo al gobierno más allá de que se preocupen en Europa un poquito más o en el mundo de qué está pasando? Absolutamente nada. Acaba de entregar el PSOE la alcaldía de Pamplona a Bildu, cuando hace un mes en el Congreso de los Diputados el propio Sánchez reconoció que eso iba a ser imposible, porque gracias al PSOE iba a gobernar en Navarra, en Pamplona UPN. No han tardado ni un mes. Y el señor Óscar Puente ha dicho que está orgulloso porque ahora va a haber un gobierno progresista. Es decir, siguen vendiendo la milonga contraria a lo que es. Es decir, que Vox es el fantasma, el maligno y el demonio que viene a quitarnos libertades, cuando quien nos los quitan las libertades es el PSOE. El PSOE, hay que empezar a decir ya lo que es. Es un partido liberticida, porque no es el PSOE de los años 80, no. Es el PSOE de la Segunda República. Y el PSOE de la Segunda República es un partido liberticida. Es un partido enemigo de la democracia. Es un partido enemigo de la libertad. Y es un partido enemigo del progreso. Y hay que empezar a decirlo todos los días. No los militares, no. Seguro que hay socialistas que no son enemigos de eso, seguro. Pero cuando hablo del PSOE, yo me refiero a los que mandan en el PSOE, a los que dirigen el PSOE y a los que gobiernan en el PSOE, empezando por el líder supremo, ¿no? Entonces, hay que decirlo así, el PSOE es enemigo de la democracia, de la libertad y del progreso, aliado con los enemigos de la libertad, de la democracia y del progreso, porque como tú empiezas a ir con paños calientes, como empiezas a repartirte comisiones en el Senado y en el Congreso para aislar a Vox, como empiezas, llegará un momento en el que el siguiente aislado eres tú. El PSOE ya ha conseguido que Ciudadanos, entre otras cosas, desaparezca. Va a conseguir que Vox sea una cosa residual. El siguiente será el Partido Popular. Y entonces ya quedará un régimen socialista como le gusta a Sánchez. ¿Y cuál es nuestra solución? Tanto de José, tú, Albert y servidor. Pues o permanecer en este régimen o irnos, que es lo que han hecho millones de venezolanos y de argentinos cuando han visto cómo ha degenerado su país. Pues eso es lo que tenemos. ¿Cuál es la reacción social? Cuando hay 12 millones de rebaño, de ovejas obedientes y sumisas a lo que dice el poder, que se siguen creyendo que esto es progresista, es decir, que se siguen creyendo que es bueno para un país que la deuda pública se disparate porque se suben las pensiones, cuando el problema está en los jóvenes y no en los pensionistas, cuando se sigue creyendo que tener una persona en su casa pagándole 1.200 euros al mes o 1.000 euros al mes y no trabajar, eso es mejor que esté buscando trabajo, cuando el trabajo público que está aumentando frente al sector privado es progresista y es avance, cuando todo eso, hay mucha gente que lo cree así, eso es la destrucción moral de un país, de una sociedad. Y en eso hay 12 millones de personas conscientes. Pero es que en toda dictadura había millones de personas que creían
que vivían en una democracia. Hay 12 millones de personas que creían que eso era el mejor remedio para sus vidas. Y cuando hay tanta gente que cree así porque está lobotomizada, absorbida por los efluvios despóticos del Mesías, eso no se cambia. La única forma de que lo cambie es que venga alguien y diga, oiga, usted se le va a cerrar el grifo. Igual que el problema del independentismo es que se le cierre el grifo, y el día que se le cierre el grifo se le acabará la tontería. Europa, la única forma de que esto se pare es que cierre el grifo y obligue a hacer unas cosas. Si no, pues seguiremos con esto. Pues yo esto de Europa, reflexiones muy profundas. Ahora vuelvo con Europa. Me dais un minuto. Tengo a García Danero. Quiero saber qué piensa de la traición del PSOE con Bildu y más invitados. No os mováis. Estás escuchando Castellón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo, personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Como les dijimos al principio, se van descubriendo los pactos del PSOE con Bildu. Esos pactos secretos, decían, no, si no hay acuerdo, si nos han dado el voto en la investidura porque han querido, no hay pacto ninguno. Mentira, hay un montón de pactos. Entre ellos, la alcaldía de Pamplona. En Pamplona ganó UPyN a Bildu, que quedó en segundo lugar, o a PSOE en tercero y PP en cuarto. Y ahí estaba gobernando UPyN, Cristina Ibarrola, es verdad, con también el apoyo no solo del PP, sino del PSOE. Fíjense, Sánchez se encargó de recordar eso, de que, oiga, que nosotros con Bildu nunca. Escuchen a Sánchez. En todo caso, en su lista de agravios se le ha olvidado incorporar un pequeño matiz. ¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Con qué votos gobierna UPyN el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Por qué lo niegan? Claro. ¿Por qué lo niegan? Como diciendo, nunca nosotros hubiéramos dado el voto a Bildu. Bien, pues ya lo han hecho. La que lo negó más veces es la mujer que ha accedido, lógicamente, con el beneplácito de Moncloa. No se mueve una hoja sin que Sánchez diga que se mueva. Me refiero a la señora Elma Sainz, ahora ministra de Seguridad Social y siempre portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Pamplona. Hace nada, unos meses, en la COPE le preguntaban si esto podía ocurrir, si podían dar el apoyo a Bildu y cambiar a la alcaldía. Escuchen lo contundente que fue. ¿Cree que Pamplona puede ser en algún modo, para un lado o para otro, algún cambio de cromo por el gobierno de Navarra? No, rotundamente no. Carlos García Danero, ¿cómo está usted, amigo? Hola, ¿qué tal? Pues rotundamente no. ¿Te ha gustado bueno, eso? Pero bueno, a ver, eso es de la fábrica sanchista, ¿no? Al final, quiero decir, ¿no? Todo lo que digan estos, pues lo normal es que pase lo contrario. Bueno, nosotros dijimos desde el primer día que esa alcaldía estaba en el aire, desde el primer día estaba en el aire, era cuestión de tiempo. Primero llegaron las elecciones generales y eso paralizó un poco el tema, como fue la propia composición del propio gobierno de Navarra, y era cuestión de tiempo. Y sí que es verdad que como había sido tan contundente la portavoz socialista, sí que veían en el Partido Socialista que para llevar a cabo la moción era mejor no hacerle pasar por el trago de ser ella la que votara, ¿no? Al alcalde de Bildu, y por eso la pusieron de ministra. Yo cuando la pusieron de ministra ya dije que eso lo que hacía era acercar directamente la moción de censura. Y bueno, el tiempo, pues una vez más nos ha dado la razón. No me hubiera gustado, pero es así.
recordar ahora las 100 veces que Sánchez ha dicho no hemos pactado nada con Bildu ya es ridículo, ¿no? Ya no vale la pena. Pero no la ha penalizado. Es que la verdad es que no la ha penalizado. Las cosas como son, desde luego en Navarra o en la Comunidad Autónoma Vasca, eso no la ha penalizado. Y lo que es evidente que al final este era un acuerdo que, o sea, a ver, Sánchez ha acordado con toda su banda, ¿no? Con toda la banda, y toda la banda es Bildu, es Esquerra, se ha sumado Junts, y los acuerdos los tienen ahí, y Pamplona no iba a ser una excepción, y por lo tanto forma parte de esos acuerdos. Lo que pasa es que ha llegado ahora como podía haber llegado hace un mes o dentro de un mes, pero era evidente que no iban a dejar pasar la plaza, porque Bildu, el pensar que Bildu iba a dar algo gratis, es que no se lo cree nadie, vaya, es que es absurdo. Y el Bildu va a pedir un referéndum igual que Cataluña. ¿Sabes en qué plazo lo han pedido en esos acuerdos secretos? A ver, ahí hay dos cosas. Es decir, en Navarra en este momento ya cabe, si quiere la mayoría que hay, si quisieran, se puede hacer un referéndum sobre la incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca. Eso se podría hacer. Y luego está lo que un referéndum, como puede ser el catalán, de posible autodeterminación, como cuando se habla de eso. Yo creo que eso todavía está un poco más lejos, pero es verdad que, bueno, que vamos a toda velocidad. Quiero decir, que fíjate tú lo que se decía de la amnistía, bueno, cuando Sánchez negaba lo de Bildu, etcétera, etcétera. La verdad es que vamos a toda velocidad. O sea, que nos podemos esperar cualquier cosa cualquier día. García Danero nos habla desde el Congreso. Los amigos que nos ven por el canal de YouTube verán la imagen. Vigila porque los tienes cerca, los de Bildu, ¿eh? No te gires, mira por tu espalda. Bueno, al final yo creo que el blanqueamiento ha sido fundamental, ¿no? Para ellos, y ese fue el primer acuerdo. El primer acuerdo al que llegó. Los dos grandes acuerdos a los que ha llegado Sánchez con Bildu fueron el blanqueamiento, que para ellos era fundamental, como dicen ellos, a funcionar como un actor político más, y eso lo han conseguido, y ahora Pamplona pues es una punta más en eso, y luego el tema de los presos, que sigue en marcha y que es el siguiente gran objetivo, ¿no? que le preocupa a Bildu, ¿no? Que es el tema de la situación de sus presos, como dicen ellos, ¿no? Por lo tanto, veremos etarras saliendo de prisión y los que están fuera de España volviendo. Ya lo hemos visto. Sí, ya lo estamos viendo, pero la verdad es que está pasando muchas cosas desapercibidas, pero lo estamos viendo, pero eso sí que se va a acelerar también. Yo creo que podremos ver cambio de normativa para evitar problemas que están teniendo con algunos jueces, no con algunos jueces, no problemas por los jueces, sino porque es lo que dice la ley, y en cualquier momento veremos modificaciones de la ley para favorecer el que estos presos, que al final, claro, ellos le llaman presos políticos, el decir, como está diciendo el Partido Socialista con el tema de la amnistía, que es que los problemas políticos hay que decidirlo, hay que solucionarlos de forma política, pues estás metiendo ahí estás hablando de Cataluña, pero puedes hablar perfectamente del País Vasco y decir que aquí hubo un conflicto político, que hubo unos presos políticos y que por lo tanto hay que dar una solución política. Pues es de asustar, evidentemente. Querido Carlos García Danero, seguiremos en la batalla para que Navarra no quede fagocitada por nadie. Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo y muchas gracias como siempre. Adiós. Gracias. Adiós. Estás escuchando Castellón Confidencial. Me dice Pura Martín, oyente de este podcast, enhorabuena a los argentinos por tener un presidente con cabeza y conciencia de Estado. Francisco Vidal, que le gusta mucho el programa y que deje yo de cortar a los invitados, que a veces no les dejo hablar. A ver, Fran Carrillo, Pepe Rossiñol, eso es mentira y lo podéis... No es mentira, no es mentira. Nunca no, porque te diría esa frase tan célebre de Pablo Iglesias, yo no le he interrumpido, ¿no? Yo no le he interrumpido. ¿No? Albert, tú nunca interrumpes ni volverás a hacerlo. Eduardo Taboada dice: muchas gracias por darnos voz a aquellos a los que la ideología degenerada nos ha destruido la vida y ahora también la de mi hija. Esto viene por
los cortes que ayer emitimos de TV3 y de Televisión Española adoctrinando niños en programas infantiles, ¿no? Hay muchos. Red me quiere mucho, Red Bonney dice que deberíamos tener un informativo en directo a las 7 de la mañana porque muchos que se fueron de Es Radio buscan acomodo informativo. Miren, oye, no es mala idea. Aquí estamos felices todos y queremos tener un espacio a las 7 de la mañana, pero díganme qué cadena hay ahora que nos permita sin obligaciones decir lo que nos dé la gana, porque yo creo que ninguna, ninguna de las grandes. Otra cosa es que se monte una nueva y tengamos ahí una aventura. Y muchos más, tengo muchos mensajes. Por cierto, me dicen lo de Europa que estabais comentando hace un momento, y va contigo, Pepe Rossinyol. ¿Cómo que a Europa no le preocupa que el socio ahora de Sánchez sea un hombre de Putin? Porque Puigdemont es un hombre de Putin, es evidente, hay pruebas, ha habido reuniones, negociaciones. ¿Cómo que a Europa le es igual que Puigdemont esté ahí? Le hizo una pregunta en el Parlamento, se vieron hace solo unas horas. ¿Tampoco le preocupa esto a Europa, Pepe? Es que, fíjate, lo que preguntas es la clave de todo esto. ¿Cómo es posible que sea tan inocuo e ineficiente el relato de la sociedad civil y organizaciones y algún partido político en Europa? Yo creo que hay dos respuestas. En la primera, hay que tener claro, ya sabes, Albert, que cuando estuvimos en Sociedad Civil Catalana hicimos mucho hincapié en el extranjero. Viajamos en muchos parlamentos, a Londres. Estuvimos en Bruselas tú y yo, dando caña a estos. A Estrasburgo, a tutti quanti. Pero lo que hay que reconocer es que la sociedad europeas tienen un cliché español que es muy parecido al cliché que vende Sánchez, que hay una ultraderecha ultramontana y ellos enarbolan. Es la realidad. ¿Y cuál es el problema subyacente de todo esto? Que enlaza con el tema de Putin. Es que no hay una estrategia consolidada de lluvia fina, de influencia pública y influencia política explicando nuestro relato. Porque nuestro relato es ganador por una cosa, porque es verdad. Pero nadie lo explica, ¿sabes? Igual que partidos como en su momento Ciudadanos o en su momento Sociedad Civil Catalana, en su momento PP, hicimos una estrategia de hablar con tutti quanti, con medios de comunicación extranjeros, con políticos, les explicaba la situación de Cataluña y entonces lo entendían perfectamente. Porque además era verdad. Y el relato ponzoñoso contrario caía como un castillo de naipes. ¿Quién lo está haciendo ahora esto? No tengo ni idea. Y una segunda parte que no es tan positiva. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva Orbán en el poder? ¿Cuántos años? Bueno, ha ganado creo que 4 mayorías absolutas, ¿no? ¿Cuántas sanciones europeas? ¿Cuántas sanciones europeas? ¿Cuántos informes europeos? Europa no nos va a salvar. Europa no nos va a salvar. No, porque seguro que no. Es que es imposible. Anécdotas que para mí no son anécdotas. Una oyente dice, es cierto esto que veo publicado, y me enseña la información. Y es verdad, Ada Colau y Yolanda Díaz, ¿recuerdan la foto, la escena de las dos el día de San Jordi con la rosa en la mano, paseando por las Ramblas? Bien. Al salir de ahí se fueron a comer todos. Yolanda llevaba un séquito de 10 personas, Ada Colau de 7. Y se fueron a almorzar, en total 19. Han pasado la cuenta al Ayuntamiento de Barcelona y la hemos pagado todos, casi 700 euros. Y no tenían ningún acto público en toda la tarde. Esto es Yolanda Díaz y Ada Colau. Esto es la izquierda. Y al oyente que pregunta es cierto. Y sabemos hasta el restaurante. La factura es 668,80 céntimos. Y no pasa nada. Y no ocurre nada. Y Yolanda Díaz, por cierto, fue al Día de la Rosa en Falcón. Y así vamos, y seguimos, ¿no? Y no pasará nada, no ocurrirá nada. Mensaje de políticos. Antonio, escuchamos, oyente. Por fin ya se ha producido la ruptura que tanto se venía viendo venir de el pueblo español con la política. Entonces, los políticos, o sea, ya está claro, ya saben, lo ven todos los días en la calle que la gente no está con ellos. Y ahora es el momento de pedir cosas. La soberanía está en el pueblo, pues el pueblo ya está diciendo, ya está pidiendo esa soberanía. Un español, un voto. Y vamos a dejarnos de entelequias y física y matemáticas electorales y todo esto.
Ningún partido quiere cambiarlo cuando llega, por definición, pero es que es el momento de insistir, es el momento de coger y decir, no, hombre, no, vamos a hacer un sistema que realmente sea un poquito democrático y quitarnos a toda esta morralla de encima, es el momento. Antonio, un español, un voto. Carrillo, si no está PP y PSOE, o sea, una gran mayoría del Congreso, esto no se hace y no le interesa ni a PP ni a PSOE, las cosas son claras, ¿no? Imposible. La petición de reforma del sistema electoral y que cambiar a circunscripción única o bien cambiar el sistema de circunscripción provincial, que es el gran problema, no tanto el sistema RON, sino el tema de la circunscripción, lo llevan pidiendo muchos partidos durante años. Quien más insistió durante décadas y de justicia reconocerlo fue Izquierda Unida, que era un partido bastante perjudicado por el sistema frente a los partidos nacionalistas, luego UPyD y en última instancia Ciudadanos. Y para eso se necesita al menos uno de los dos grandes partidos que esté conforme con impulsarlo. Lo pudo hacer el Partido Popular en la última legislatura de Mariano Rajoy con mayoría absoluta, la primera, perdón, de Mariano Rajoy con mayoría absoluta, y no hizo absolutamente nada también con la mayoría absoluta de Aznar. Porque en el momento en el que tú hagas un cambio, por ejemplo, y adoptar un sistema como pasa en Portugal, que no creo que esté allí gobernando la ultraderecha, ni el fascismo, ni el nazismo, ni nada, partidos como Esquerra, como Junts, como el PNV, como Bildu, serían pasto de la historia, no tendrían ningún tipo de influencia, ni protagonismo, ni prebendas, ni privilegios, porque no serían artífices de la gobernabilidad de España, ni chantajearían. Es decir, en Portugal esto existe y, oye, estaban gobernando el Partido Socialista hace 4 días, ¿no? Es que están prohibidos, no, y seguirás, es que están prohibidos, es decir, no hay o sea, si se quieren presentar, se tienen que presentar con un programa nacional, es decir, el conjunto del país. Y en Portugal, si no lo haces así, no te puedes presentar. Con lo cual, es que esto es lo que hay que hacer. Es increíble. Pero ¿quién lo hace? Ni el PSOE, que ya no tiene español, ni el PP por los malditos complejos que siempre ha arrastrado, ¿no? 649-532-435, buzón de voz. Raúl de Zaragoza. En La Sexta hay un programa que se llama Equipo de Investigación. ¿Qué investigación más interesante puede haber que la que está desarrollando Gabriel Araujo? Porque no hacen un programa especial y desarrollan las pruebas que está aportando Gabriel con respecto al posible pucherazo de las elecciones del 23J. Bueno, ya sabemos por dónde puede salir la cosa. Esperando que lo haga La Sexta. Bueno, por cierto, ayer tuve reunión con un exgerente de Indra y va a hablar para este programa en unos días de cómo está montada la estructura para recoger el voto que ni PP ni PSOE han querido cambiar para poder manejar a placer. Los detalles que nos los dé él, que por eso ha trabajado en Indra durante años. David, enfadado, escuchen. Yo, en las manifestaciones, en vez de también, aparte de cargar contra el PSOE en Ferraz, pues bueno, yo empezaría también a pedir explicaciones a PP, porque hace 2 años le entregó en bandeja al Tribunal Constitucional. Entonces, de eso también tienen que rendir cuentas. Y a Vox, y te lo dice uno que ha sido afiliado a Vox y colaborador en la ciudad donde vivo, y que hace un par de días se ha dado de baja porque, vamos, estoy defraudado totalmente. A Vox habría que también pedirle explicaciones de por qué no denuncia, o por lo menos investiga, lo del fraude electoral. A pesar de lo que diga este amigo, PP, Vox es prácticamente el único partido que se está metiendo en todos los casos judiciales como acusación, que arranca alguna investigación judicial donde nadie le interesa que se arranque. ¿O no? Sí, pero ¿sabes qué? Esto me recuerda un poco la estrategia de UPyD, ¿sabes? Que no fue la más adecuada, digámosle. Lo digo desde un punto de vista muy pragmático. Al final, un partido que no gana las elecciones, por mucho que patalee, no sirve absolutamente para nada. Y esto lo veo como un tema muy militar. Todo lo que no suma resta.
y no me refiero a que no haya que denunciar esto, me refiero a... ¿Cómo se nota que eres paracaidista? Para ti todo es un tema muy militar. Es que si no, al final no puedes asaltar todas las trincheras, que tienes que saltar la trinchera que realmente te lleva al objetivo de tu misión. Y la misión es cambiar este gobierno para hacer un cambio en profundidad. Bueno, esa es la pregunta que me hacen más veces al día los oyentes. ¿Y ahora qué? ¿Hay que esperar 4 años en los que a lo mejor se perpetúa en el poder porque fagocita lo poco que le queda? ¿Se actuará el TSJ de la Unión Europea, que es la última esperanza? ¿Cederá el PP al Consejo General del Poder Judicial y ya el Supremo por los suelos? ¿Y ahora qué? Último minuto, Carrillo. Yo hace tiempo que vengo sosteniendo que el PSOE está actuando así porque antes ha hecho una operación de colocación de peones en el tablero. Es decir, sin duda, para que todo sea avalado, todas sus actuaciones sean avaladas, primero tiene que colocar a las instituciones a aquellas personas que son de la cuerda de Sánchez y del gobierno que justifiquen todo eso, tanto en el Constitucional, en Indra, en Correos, en el CIS, etc. ¿Por qué? Porque mañana cualquier actuación del gobierno, aunque sea contraria a la Constitución, el Constitucional, si están los suyos, dirá que es constitucional. De igual forma que todo lo que lleve Vox y el PP al Tribunal Constitucional para declarar y el posicionamiento de la manifiesta anticonstitucionalidad de una ley, de una acción, dirán que no procede porque es perfectamente constitucional. Es decir, una vez ya han colocado los peones, ahora estamos en la última fase en la que el PSOE se permite hacer y decir todo lo que quiera porque, uno, sabe que tiene 12 millones de personas que se lo van a aprobar siempre, con lo cual no cambiaría en unas nuevas elecciones nada de eso. 2, tiene a la mayoría de los medios comprados y subvencionados que dependen de la publicidad institucional que crece cada año. 3, tiene a las instituciones controladas, colocados los peones para que decidan y amplíen sus sentencias o todos sus comentarios respecto a lo que al gobierno le conviene. Y 4, tiene a las entidades supranacionales absolutamente adormecidas. Cuando tú ya tienes todo eso controlado, estamos ante un régimen. Y eso es lo que está ahora mismo en España. Por eso el PSOE y Sánchez se permite mentir cada día, hacer lo contrario de lo que dice, reírse, le da igual todo, porque ya ha colocado sus peones. Entonces, ¿cómo no va a ser constitucional la amnistía si el Constitucional dice que lo es? Claro, has colocado a unos para que te digan que lo es. Y así con todo, así con todo. Amigos, somos la Resistencia. Bienvenidos a La Trinchera. Pepe Rossinyol, Fran Carrillo, un placer. Gracias por vuestras reflexiones. Es un gusto. A vosotros, como siempre. Amigos, mañana seguimos desde La Trinchera intentando que no nos disparen a matar a la misma hora en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.